sobre aparato genitourinario. Recuerden lo siguiente, el por qué ahorita estamos haciendo. Lamentablemente, aquí circunstancias el sector día anterior, pero los días viernes, esto tengo en consideración. Siempre nosotros tenemos los días lunes, miércoles y viernes. El viernes es para cualquier eventualidad, vueltas, ponernos al día. Pero lamentablemente, en biología molecular, X también tuvo problemas, entonces por eso estamos haciendo ahora. Si no, eso lo hacemos nosotros temprano. Pues bien, recuerden lo siguiente. El aparato genitourinario en la especie humana tienen la misma derivación, van a derivar de la misma parte de la hoja embrionaria del mesodermo intermedio. Recuerden el mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Del mesodermo intermedio. Además de derivar de la misma hoja embrionaria, tiene ciertas características. Por ejemplo, en los varones, el aparato genitourinario, al aparato genital y el aparato urinario van a desembocar en la uretra masculina. En las damas, el aparato también al final, el aparato genitourinario, por supuesto, la última función también van a desembocar en el introito vaginal, etc. Entonces, nosotros tenemos, ya recuerden, ustedes han hecho ya anteriormente, vamos a tener, recuerden, acá del mesodermo intermedio es donde van a derivar este aparato genitourinario. Este mesodermo, miren, al inicio, poco a poco, haciendo un corte, se van a notar de que este es el brote genitourinario. Recuerden que ustedes han hecho en sus prácticas que hay unas formaciones chemicales. Recuerden la notocorda, de repente los blastocistos se han hecho en la primera práctica, mucho cuidado, estos pequeños brotes que están acá al lado del celoma, va a ser los brotes genitourinario. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí se van a formar. Estos van a formarse en forma lateral a los lados de la línea media. Entonces, acá igualmente, en un comienzo, este brote genital va a comenzar a formar a partir del mesodermo intermedio, va a formar unas formaciones prolongadas que se denominan nefrotomas. Estos nefrotomas van a estar cerca a la aorta dorsal. Entonces, estos nefrotomas tienen como una comunicación, un inicio con el celoma intraembrionario. Y poco a poco, en la porción distal, recuerden que la aorta en un inicio comienza a dar ramas a estos nefrotomas iniciales. Entonces, estos nefrotomas al lado con la aorta, van a formar lo que se considera el glomérulo renal, que posteriormente vamos a ver que van a estar formando la cápsula de Bowman, etc. Entonces, estamos diciendo, mire, en la formación del aparato genitourinario, hablaremos ahora del aparato urinario. En la especie humana, la formación del aparato urinario van a estar formados desde 3 puntos de vista, que se denominan el pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros, alrededor de la tercera, cuarta semana, se van a formar unos esbozos celulares a nivel cervical, que son más o menos 10. Y van a tener su propio conducto excretor, pero en la especie humana desaparecen. A medida que van apareciendo estos grupos celulares formados por el mesodermo intermedio, en la porción caudal, los de la porción craneal comienzan a desaparecer. Entonces, poco a poco, cuando ya está desapareciendo el pronefros, comienza a aparecer el mesonefros tan igual como se ha formado el pronefros. Comienzan a formar unos vestigios, unos celulares que poco a poco van a ir formándose, igualmente que acá van a ir poco a poco desapareciendo de la porción craneal a la porción caudal. Pero algo más, existe una evaginación que se denomina el conducto, este es el conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico va a ir a desembocar a nivel de lo que futuramente va a ser la cloaca. Pero es a partir de acá, miren, observen,
Este conducto mesonéfrico va a formar, como su nombre es, el mesonefros y posteriormente el metanefros. Pero algo más, miren acá, todo esto tenemos pronefros, mesonefros y metanefros, formados por el mesodermo intermedio. Pero es acá, miren, que de este conducto mesonéfrico se va a producir una evaginación, que se va a meter dentro del metanefros. Este brote se denomina el brote ureteral primitivo. Entonces, miren acá, este brote ureteral primitivo, entonces, se forma como se mete dentro del tejido metanéfrico y forma como una caperuza, que tiene una porción caudal, una craneal, perdón, y una porción caudal. Lo que futuramente va a formar, ¿qué? La pelvis renal. Entonces, el riñón tiene dos orígenes, del mesonefros y del brote urogenital. Acá miren, en un inicio estamos diciendo que acá este va a ser el mesonefros, va a estar pegado a los lados de las gónadas primitivas, que en su conjunto van a formar la cresta urogenital. Pero esta cresta urogenital en sus inicios está pegado a la parte posterior por un tejido, por un mesenterio urogenital. Miren acá, vamos viendo. Acá cuando se está formando la porción tubular o secretora, va a estar uniéndose ¿a quién? A una rama de la aorta, lo que futuramente va a formar el glomérulo renal con su cápsula de pulmón. Y en el otro extremo va a estar el conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico al final va a ir a las partes inferiores del aparato genitourinario. Entonces, igualmente, en mayor o menor. Tenemos acá el conducto paramesonéfrico, este es la gónada y este es el mesonefros. En su conjunto va a formar las crestas urogenitales. Observemos, miren, que el conducto mesonéfrico al final va a ir a desembocar lo que se acerca a la cloaca. Y acá hemos dicho que va a formar el brote ureteral, o sea, los uréteres. El conducto paramesonéfrico es una evaginación del mesodermo, pero escuchen lo siguiente: el conducto paramesonéfrico va a formar parte del aparato genital femenino, ¿de acuerdo? Acá, el conducto mesonéfrico, nos olvidamos del paramesonéfrico, conducto de Muriel. El conducto mesonéfrico o de Wolf va a formar parte del aparato genital masculino. Repito, el conducto paramesonéfrico o de Muriel va a formar parte del aparato genital femenino. El conducto mesonéfrico o de Wolf va a formar parte del aparato genital masculino. Entonces acá comenzamos a ver, miren el conducto mesonéfrico. Justamente cuando comienza a formarse un tabique, va a dividir a la cloaca en dos, que vamos a ver posteriormente. Miren, acá está este tejido mesenquimal, poco a poco va a formar este tabique que va a dividir a la cloaca en una porción superior y otra porción que vamos a ver acá. Pero el conducto mesonéfrico va a ir a desembocar cerca al tabique anorrectal. Escuchen lo siguiente: hemos dicho que de acá se va a producir esta evaginación y se denomina el brote ureteral. Y este brote ureteral va a presentar una pequeña dilatación, se mete dentro de metanefros o blastema metanéfrico. Entonces, ¿cómo? Miren, este es el brote ureteral, que hemos dicho que va a presentar como una caperuza, que va a tener el polo superior o polo ucraneal y polo inferior, lo que futuramente va a formar la pelvis. Recuerden, la pelvis es la porción proximal del uréter del riñón, ¿cierto? Es a partir de acá que se van a comenzar a producir invaginaciones hacia el interior del blastema y va a producir tres, en un lado o dos, que van a formar los cálices mayores. Y poco a poco se van a ir dividiendo hasta formar 12 generaciones de divisiones dicotómicas, que van al final
se van a producir los túbulos colectores. Pero escuchen lo siguiente, esta elongación, estos túbulos colectores de orina, al final van a desembocar en los cálices menores. Esta formación que está en la corteza renal, denominados los túbulos colectores, van a formar lo que se denomina las pirámides renales. Entonces, acá, del brote ureteral, ¿qué cosa se va a formar? Pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y las pirámides renales. De estos túbulos, poco a poco que se están, estos túbulos, recuerden que los túbulos se están metiendo dentro del metanefros. En su interior se van a rodear de un grupo de células, como unas caperuzas que se denominan células o caperuzas de tejido metanéfrico. Es metanefros, estamos hablando de riñón, metanefros, ya riñón definitivo. Estos grupos celulares poco a poco van a formar las vesículas renales. Estas vesículas renales van a ir elongándose y van a formar una forma de S. En un extremo de estas vesículas renales, de estos grupos celulares, va a formarse lo que futuramente va a ser los túbulos contorneados, proximal, distal. Que en un extremo va a tener el glomero renal y en el otro lado se va a poner en contacto, miren, contacto con el túbulo colector. Recuerden que venía la yema ureteral, ¿no es cierto? Se metía el riñón al metanefro y en un momento se va metiendo, está formando los túbulos colectores. Lo que nos falta hablar es de los túbulos secretores, los que van a producir orina. Entonces, acá hay una inducción entre ambos. ¿Qué pasaría si no hay comunicación, inducción entre el túbulo colector y el túbulo secretor? Entonces no hay un buen desarrollo del riñón. Ahí se puede producir una malformación que se denomina riñón poliquístico. Ya es una alteración. Entonces, repetimos, recuerden que acá venía la yema ureteral, formaba todos los túbulos, ¿no es cierto? Las cálices mayores, cálices menores, venían los túbulos colectores. En la porción interna se puede decir, esos túbulos colectores, están los túbulos que se rodean de grupos celulares, que están en el metanefros. Estas células van a formar las vesículas, que poco a poco se van a canalizar y al final van a formar los túbulos secretores. Entonces acá tenemos, estos son túbulos colectores. Hemos dicho que al formarse los túbulos, miren, se van a poner en contacto y poco a poco en la porción proximal se pone en contacto con pequeños vasos sanguíneos dados por la aorta, que se va a denominar a formar los glomérulos renales. Esta porción proximal de los glomérulos renales va a formar la cápsula de Bowman. Como va a crecer, va a elongarse, todos estos túbulos colectores van a ir formando los túbulos colectores proximal hacia el diente distal. Entonces acá, todo esto diríamos que es la nefrona. La nefrona entonces está formado por el mesodermo, metanefros. Y los túbulos colectores, la pelvis renal, los cálices mayores, cálices menores y la pirámide está formado por la yema ureteral. Entonces acá, miren el riñón. Acá recuerden el metanefros. Poco a poco acá el metanefros va a desaparecer. En la porción inferior se va a formar, perdón, metanefros. En la porción distal va a estar el metanefros o blastema metanefreo. Pero escuchen lo siguiente, acá tenemos un conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico, ¿desde dónde venía? Desde el pronéfros. El pronéfros, recuerden que estaba en la porción cervical, desaparece. Quedan rezagos de este conducto mesonéfrico. El metanefros, que va a estar formándose por estos grupos celulares que van a ir hasta la porción L4, va a tener sus túbulos y van a desembocar en este conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico va a ir a desembocar prácticamente en una dilatación del tabique urorectal, que vamos a ver ahorita. Acá un tabique poco a poco está elongándose y va a separar la cloaca. Todo esto es la cloaca. Al final va a formarse dos partes de la cloaca que vamos a ver. Pero recuerden lo siguiente, existen malformaciones, existe una infinidad de malformaciones a nivel renal. Uno, hemos dicho, riñón poliquístico, ¿cierto?
¿Qué vamos a tener? Puede haber tumores que sean tumores de Wills, que en recién nacidos, en niños se va a presentar. Puede haber agenesias, que es agenesia, ya saben ustedes. Puede haber hidroplasia o hipoplasia al riñón supernumerario. Riñón supernumerario quiere decir que hay duplicación del metanefros. Puede haber duplicación de los uréteres. ¿Por qué va a haber duplicación? Dos uréteres. Recuerden quién formaba los uréteres, el brote uretral. De repente, en cierto momento puede haber duplicación, entonces va a haber dos uréteres que pueden ir a un riñón. ¿Perdón? Puede haber divertículos, puede haber aumento, hasta hay riñón en herradura. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué riñón en herradura? Normalmente el riñón, cuando estamos en plena formación, el metanefro está en la parte lumbar, va a ir a ascender hasta casi llegar a la altura de la parte dorsal, prácticamente hasta cerca de la cavidad abdominal. Entonces va a ascender, a veces no asciende. ¿Por qué? Porque puede haber ciertas arterias mesentéricas inferiores que impiden fosfato. O a veces, ¿qué pasa? Los riñones están muy juntos y se pegan en la parte inferior, y a eso se denomina riñón en herradura. Puede haber malformaciones, puede haber quistes, etc. Entonces, acá tenemos algunas malformaciones. Miren, duplicación de los uréteres, que en este caso no es total. Puede haber desembocaduras en diferentes sitios. También recuerden que cuando está el riñón, la parte inferior pélvica, la parte lumbar inferior, ¿quién le da irrigación? La aorta. La aorta inferior le da irrigación. Entonces, como el producto de la fecundación, el feto, está muy doblado, el riñón está más bajo, poco a poco va a ir creciendo y más el crecimiento del riñón va a elevarse. Pero al elevarse va a formar nuevamente la aorta, nuevamente le da una rama, la arteria renal, rama de la aorta. A veces puede haber arterias supernumerales, puede haber en la parte inferior especialmente una arteria renal supernumeral. Miren, entonces puede haber desembocadura en diferentes sitios. Acá tenemos una radiografía para que se vean bien las duplicaciones totales. Acá tenemos, puede haber, miren, hemos dicho que el riñón está en la región pélvica, va a ascender a la región lumbar, y acá va a estar acá. Entonces, no, así que eso se denomina riñón pélvico. Acá tenemos riñón en herradura. Pues mucho cuidado. ¿Quién impide este riñón en herradura? Está en la parte pélvica. ¿Quién impide su ascenso? Una arteria que se llama la arteria mesentérica inferior. Acá está la arteria mesentérica inferior y impide el ascenso del riñón en herradura. Entonces, miren, la glándula suprarrenal, que tiene otro origen, como el riñón está en herradura, no llega a ponerse en contacto. Entonces, acá miren, riñón de herradura, miren, cada uno con sus uréteres. Acá diferentes malformaciones. Acá riñón poliquístico, acá se está formando quistes, miren, riñón poliquístico. Acá puede haber diferentes tipos de malformaciones. Riñón doble unilateral. Acá miren, ya esto hemos visto. Entonces tenemos infinidad de malformaciones. Fundamentalmente la duplicación de uréteres es lo más común. Entonces, igual miren, la aorta, miren, el riñón en herradura, el riñón pélvico. Y hay ciertas malformaciones, como por ejemplo los tumores, hay un tumor de Wills, en el cual va a producirse ciertas alteraciones con esa tumoración desde el punto de vista genético. Generalmente ahora los tumores tienen herencia genética. Entonces puede haber agencias renales,
Entonces, si hay agenesia renal, entonces, ¿qué habrá? Polihidranos, esto ya saben ustedes, polihidranos, o puede haber oligohidranos, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Ya hemos hecho. Entonces, hay oligohidranos, puede haber falta de ingresos, muerte. Como no hay riñón, recuerden que el riñón ya está funcionando. Cuando nace, ¿quién va a eliminar los productos de desecho? El riñón. Si no hay riñón, entonces ¿quién va a eliminar? Nada. Entonces, ¿qué se tiene que, una persona que tiene insuficiencia renal, qué le hace para eliminar los desechos? ¿Se le hace? Hemodiálisis. Entonces, a los recién nacidos también tiene que hacerse hemodiálisis. Pero generalmente mueren a los pocos. Hay tumores, ahí está, tumor de Willis. Esto es desde el punto de vista genético y esto se ve en dónde, en el cromosoma 11, en el brazo corto, en la porción 3. Esto, alteraciones genitourinarias. Hay un síndrome también donde hay falla renal, pero también hay presencia de este tumor de Willis. Entonces, cuando se está formando ya las partes inferiores, va a venir el mesonefros, metanefros, existe el seno urogenital. Este seno urogenital, un tabique, al final va a dividir en dos porciones, el canal anal y acá hay el seno urogenital que vamos a ver. Entonces, igualmente, acá tenemos el tabique anorrectal, esto es la cloaca. Este tabique poco a poco está dividiendo a la cloaca en dos partes. El seno urogenital primitiva y va a formar el conducto anorrectal. Repito, este tabique urorectal al final a la cloaca la divide en dos. En el seno urogenital primitivo y el conducto anal. Acá está. Conducto anal y el seno urogenital. Pero este seno urogenital ya estamos viendo que va a formar ¿qué? Va a formar acá la vejiga. Tiene una porción superior dilatada que es la vejiga, un conducto estrecho que va a formar parte de la uretra prostática y membranosa y va a formar al final, va a ponerse en contacto la porción caudal, se va a poner con el peritoneo primitivo. El peritoneo, o sea, el perineo. Igualmente acá tenemos, miren, cómo se va a dividir prácticamente la división de la cloaca en el seno urogenital y el conducto anal. Pero este seno urogenital tiene tres porciones. La porción superior que va a formar la vejiga urinaria. Una porción estrecha que va a formar el conducto, la uretra prostática y membranosa. Y la porción distal va a formar el cuerpo períneo. En la porción cerca a la porción final de este seno urogenital va a existir una pequeña dilatación que en los varones se va a denominar el fallo. Entonces acá, observamos lo siguiente, tenemos el tabique que va a dividir, hemos dicho, acá en el seno urogenital que va a formar la vejiga urinaria, pero esta vejiga urinaria cuando se está formando tiene una comunicación que va a estar unida a la lactoides, tiene una comunicación con el exterior. Poco a poco se va a pegar esta comunicación, va a formar el buraco. Que en los adultos se llama al final el ligamento umbilical. Pero entonces, como hay una comunicación, ¿qué pasa si no se cierra? Entonces va a ver que lo se conoce como una hernia umbilical fisiológica. Se debe esperar un año más o menos para que se cierre nuevamente este orificio. ¿Qué cosa es una hernia? Es una abertura de algún orificio que estuvo cerrado. Entonces, recuerden lo siguiente, que tenemos tres hojas embrionales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El endodermo, ¿qué va a formar? Recuerden, forma parte del epitelio del aparato digestivo, el epitelio del aparato genital, el epitelio del aparato urinario. ¿De acuerdo?
Pues bien, entonces acá miren, tenemos, recuerden, acá tenemos acá vamos a tener el riñón. ¿El riñón quién forma? Mesodermo, ¿no es cierto? El mesodermo. Este mesodermo va a tener sus conductos. Al final hemos dicho que este mesodermo poco a poco se pone en contacto cerca de la vejiga, y el epitelio que va a formar el aparato urinario es el endodermo. Recuerden, va a comenzar a formar unas pequeñas dilataciones y va a formar la próstata. Entonces, la próstata, ¿qué origen tiene? Endodermo. Este conducto deferente que recuerden que acá estaba el riñón, conducto va a tener todos los conductos colectores, al final se pone en contacto con cerca de la vejiga y va a formar unas pequeñas dilataciones que se denominan las vesículas seminales. Pero a veces, recuerden lo siguiente, la vejiga se pone en contacto con el medio externo, ¿no es cierto? Hemos dicho esta es la vejiga, que va a formar el uretra. Pero si está un poquito dilatada puede haber una comunicación con el exterior, que se denomina una fístula. ¿Qué es una fístula? Es un conducto que va a ir al exterior. Pero a veces se cierra y existe una dilatación. Si existe dilatación, hay un quiste. ¿Qué cosa es un quiste? Es una bolsa, una bomba llena de agua, llena de líquido. Entonces, a veces no se cierra totalmente, pero hay una abertura hacia el exterior, pero acá hay una interacción, casi cerrada. A esto se denomina el seno uretral. A veces puede haber unas aberturas, especialmente en la pared, que vamos a ver. En este caso, las epispadias con una abertura de la vejiga. No hay una abertura, no se ha cerrado la pared abdominal. Hay una abertura, una malformación a nivel de la vejiga. Entonces, a ver, miren que hay diferentes tipos de alteraciones. Hay unas ectopías. Pues bien, en cuanto al aparato genital, recuerden lo siguiente: el aparato genital también ¿de qué está formado? Por el mesodermo intermedio, ¿no es cierto? Recuerden lo siguiente, pero para poder diferenciar al final entre un varón y una dama, recuerden, cuando se juntan los gametos sexual masculino y femenino, tienen sus cromosomas sexuales XX, XY. Quien va a determinar la formación especial, la diferenciación entre masculino y femenino, va a ser el cromosoma Y. Especialmente ¿dónde? Hay un gen, SRY, que es la región determinante del sexo. ¿Dónde se encuentra? Recuerden lo siguiente: este se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma Y. En el brazo corto. Recuerden el brazo corto es P. Símbolo es P. En la región 11. ¿A partir de cuándo? Miren, a partir de cuándo ya. Recuerden que hay un momento en que hay el sexo indeterminado. Entonces, ¿a partir de qué semana se comienza a diferenciar? A partir de la 7ª semana. Acá recuerden, cuando recién se está formando, había el seno urogenital. Acá recuerden, cuando recién se está formando, dijimos que cuando ustedes han hecho su práctica, una de las primeras prácticas, había una pequeña dilatación cerca a la otra, que se llamaban las crestas urogenitales, cerca hasta la otra. Es a partir, acá hay un epitelio superficial. A partir de acá se van a formar ciertas células que van a ir formando las diferentes estructuras genitales, masculinas y femeninas. Pero ¿qué ocurre? En la 6ª semana de desarrollo comienzan muy temprano, más antes incluso, existen unas células germinales primitivas. Estas células germinales primitivas están cerca de la allantoides. Por movimientos amemoreos y por detrás del intestino posterior, comienzan a emigrar. ¿Hacia dónde? Poco a poco van a ir emigrando hacia las órganos. Poco a poco van a ir emigrando hacia las órganos.
A la sexta semana ya debe estar, ya miren, y acá miren poco a poco cómo van a ir emigrando por el intestino posterior, van a ir acercándose hasta las gónadas. Miren las crestas genitourinarias. Y acá hay esas células, pues acá estamos viendo cómo las células germinales primigenias van a ir por movimientos amoeboideos, van a ir llegando a los genitales, especialmente a las crestas urogenitales. ¿Acá qué se va a formar? Estas crestas tienen un epitelio superficial. Este epitelio superficial va a ir proliferando y poco a poco va a formar unos cordones, que se denominan cordones sexuales primitivos. Hasta ahí hay lo que se denomina el sexo indeterminado. Ambos, o masculino o femenino, tienen eso. Tienen sus crestas, van a tener su epitelio superficial y tienen los cordones sexuales primitivos. Entonces acá viene, por inducción, recuerden del factor determinante testicular, comienza a haber desarrollo de los testículos. Y en las damas no tiene ese factor y va a haber ciertas proliferaciones de estos túbulos. Acá miren, acá tenemos prácticamente los cordones. Acá tenemos entonces tenemos el epitelio celómico primitivo. En el caso de los varones sigue proliferando y va a formar cordones testiculares. Estos cordones, a la cuarta semana, estos cordones tienen la forma en herradura. Y estos cordones que ponen en contacto con un grupo de celular que se denomina la red de testis o red de Hagen. Entonces, es a partir de acá que miren, se van a ir poco a poco, recuerden acá se van a poner, este es el mesodermo, poco a poco se pone en contacto con los conductos mesodérmicos, mesonéfricos, se ponen en contacto y al final van a formar ¿qué? Los túbulos eferentes. Estos túbulos, este mesodermo que está viniendo hacia acá, va a ir hasta la vejiga. Entonces, al final va a formar el conducto deferente. Entonces, el mesodermo ayuda a formar, que vamos a ver, el mesodermo parte del aparato genital masculino porque forma los túbulos eferentes y el conducto deferente. Acá, el mesodermo va a formar prácticamente los cordones genitales. En cambio, por la no presencia de ese factor que tiene el cromosoma sexual, el X, ¿qué se va a desaparecer acá? Acá estos túbulos que se están formando en el testículo, en los ovarios desaparecen y forman la médula ovárica. Pero este epitelio en las damas, este epitelio superficial, sigue proliferando, forma unos folículos especiales y unas células que van a formar el epitelio de los folículos en las damas. Miren, formación testicular, dijimos, acá vienen las células, este es la cresta urogenital. Acá va a ver, poco a poco se van a formar esos cordones. Estos cordones se van a rodear de un tejido mesenquimal que se denomina la luginia. Y estos cordones se ponen en contacto con grupos celulares que van a formar la red de Hagen o red de testis. Esta red de testis, acá están mesonefros, el conducto mesonéfrico emite unas prolongaciones que se ponen en contacto con la red de Hagen. Pero escuchen lo siguiente, estos túbulos que se están formando antes de que salga el niño, son pegados, no son tubulares propiamente. Recién cuando empieza la adolescencia, recién se canalizan estos túbulos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que en los varones, recién con la adolescencia, recién se va a formar las células. ¿Qué más? Estos túbulos, estos cordones, están formados ¿por qué? Por esas células que tienen forma, por esos túbulos en forma de herradura, y va a haber las células de Sertoli. Células de Sertoli. Entonces, la formación testicular del cuarto mes, dijimos había los cordones testiculares, que están formados por las células germinales primordiales y las células de Sertoli. Estas células de Sertoli, ¿quién va a formar las células de Sertoli? ¿Qué forman las células de Sertoli? ¿Qué elaboran las células de Sertoli? Sertoli prácticamente son las células sustentaculares. Recuerden que están en los túbulos femeninos, ¿cierto? Pero
En los espacios de estos túbulos van a estar las células de Leydig. Estas células de Leydig, ¿de dónde se forman? Del mesenquima de la cresta neuronal. Entonces, estas células de Leydig, ¿cuál es su función? Producir testosterona. ¿Y a partir de cuándo forman testosterona? A partir de la 8ª semana. Quiere decir, miren, que unas semanas atrás no hay diferencia entre el sexo masculino o femenino. Es por la presencia de esta testosterona formada por las células de Leydig que comienza a diferenciarse con mayor razón las partes masculinas. Acá entonces tenemos, miren, el epitelio va a formar el mesénquima, va a formar la rutina, los túbulos que van a formar, los túbulos por células, por cordones testiculares, van a tener las células de Sertoli, tenemos la red de Hayek y el mesonervo que forma unos conductos. Para el final, ¿qué tenemos? Prácticamente todo, ahí tenemos los túbulos seminíferos, la longine que forma tabiques, la red de Hayek. Esta red de Hayek se va a formar con esos conductos del mesonervos que forman los conductos deferentes, al final forma el epidídimo y el conducto deferente. Entonces, el mesonervos, recuerden el conducto mesonétrico, recuerden que va a dar el mesonervo que forma el conducto deferente, el epidídimo, conductos eferentes que se ponen en contacto, ya aparte es esto, ¿no es cierto? Aparte es esto. Entonces acá igualmente miren, en los varones se forman los cordones, hemos dicho, en las damas, este epitelio que acá degenera, al final va a formar diferentes tipos celulares. En los ovarios, miren, en los ovarios es el epitelio superficial, en la cresta hemos dicho que este epitelio sigue, acá recuerden que había unos cordones, en las damas, en los ovarios desaparecen. ¿Y qué es? Acá se forma la médula ovárica. Estas células poco a poco comienzan a formar unas células germinativas, como unos cordones que poco a poco van a ir a formar los diferentes células. Acá con mayor razón. Tenemos el epitelio superficial, que poco a poco prolifera. En los varones, acá había cordones, ¿cierto? Que desaparecen. Acá que se forma, sigue formando células ováricas y al final forman las ovogonias y las células foliculares. Acá desaparece también, miren, desaparece el conducto, miren que es el mesonefro, y acá ya lo estamos viendo aquí, al conducto paramesonéfrico o de Muller. Entonces acá tenemos, miren, poco a poco la diferencia para ir formándose de la parte masculina, parte femenina. Acá ya comenzamos a ver con mayor razón. Entonces acá miren los conductos. Acá tenemos el conducto paramesonéfrico o de Muller. Acá conducto mesonéfrico o de Goldberg. ¿De acuerdo? Entonces, este conducto paramesonéfrico de Muller es quien va a formar, miren, acá ya tenemos como el conducto paramesonéfrico poco a poco se va a juntar con el del otro lado y van a formar lo que futuramente va a formar el cuerpo uterino. ¿Perdón? El conducto paramesonéfrico. Entonces, al final, miren, poco a poco se junta con el otro lado y va a formar el cuerpo uterino. Acá debido a qué, hemos dicho, ¿por qué se diferencia? Por la presencia del cromosoma Y, ¿cierto? Al final existen ciertos factores, hay ciertos inductores desde el punto de vista genético, de tipo proteico, moléculas proteicas que van a derivar en la formación o de los testículos y de los ovarios. Acá tenemos, miren, el testículo, en la formación de los testículos, miren, mucho cuidado. Por la sustancia, por las células de Muller, de Sertoli, se van a suprimir los conductos paramesonéficos, desaparecen. En las damas desaparece el conducto de Goldberg, ¿cierto? Pues bien. Entonces, por la presencia de la testosterona, por las células de Leydig, ¿qué van a formarse? Los conductos mesonéficos, ¿qué van a formar? Conductilos eferentes, epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. Por esta otra hormona, la dihidrotestosterona, también ayuda a formar más todavía. ¿Qué va a formar? Los genitales externos.
forma el crecimiento del pene, forma el escroto y la próstata, los genitales externos. En las damas también, pero por la presencia de los estrógenos. También se habla que tiene que ver con los brazos cortos del cromosoma X, tiene que ver en la formación de los genitales. Por los estrógenos, ¿qué se va a producir? Miren, hemos dicho que el conducto de Muller, ¿cierto? O paramesonéfico, ¿qué va a formar? Trombouterina, útero, mucho cuidado acá, mucho cuidado con esta, pues siempre viene pregunta de esto. De la porción superior de la vagina. ¿Quién forma la porción superior de la vagina? El conducto paramesonéfico. Y por la presencia de los estrógenos se va a formar los genitales externos. Dentro de ellos se tiene labios mayores, labios menores, clítoris y porción inferior de la vagina. Acá, miren, acá tenemos cómo se va a ir formando prácticamente los conductos genitales. Recuerden, esto es el conducto de Wolf. Entonces, este conducto de Wolf emitía unos túbulos que se denominan epigenitales, entonces que se ponen en contacto con la red de Muller, con la red de Hayek. Entonces, poco a poco van a ir formando los conductilos eferentes. Es a partir de estos conductos eferentes que se produce una formación tubular, un solo túbulo que forma el epididimo, y este conducto de Wolf va a formar conducto deferente que en la porción que desemboca en la próstata se denomina conducto eyaculador, y existe una evaginación que se denomina vesícula seminal. Entonces acá tenemos, recuerden, la cresta genital, que para que formen el conducto paramesonéfico nace de la cresta urogenital. Acá tenemos el conducto paramesonéfico. Mire, el conducto paramesonéfico. Entonces se va a poner en contacto con el otro y va a formar prácticamente el útero. Acá tenemos con mayor reacción. Presenta una formación, la porción superior, una dilatación que va a formar las fimbrias de las trompas. Existe una porción horizontal que se va a tratar de comunicar con el otro conducto, y una porción inferior que forma el conducto uterino. Al final, entonces, va a formar las trompas, cuerpo uterino, el endometrio, acá hay miomúsculo, ya saben que es mesodermo, y que se pone en contacto, acá se pone en contacto, escuchen lo siguiente. Este conducto paramesonéfico, al ponerse en contacto con el otro, va a ponerse en contacto en la parte inferior con el tubérculo paramesonéfico. Es a partir de este tubérculo paramesonéfico que van a formarse, ¿qué? Se va a formar parte de la vagina. Entonces acá miren con mayor razón, tenemos el tabique que poco a poco se va dilatando para formar la cavidad uterina, y esta parte inferior del conducto paramesonéfico se pone en contacto con el seno urogenital. Este seno urogenital va a formar dos bulbos que van a dilatarse, van a elongarse y van a formar la lámina vaginal. Esta lámina vaginal poco a poco se va a dilatar y va a formar, escuchen lo siguiente, miren esta imagen. Acá tenemos prácticamente el canal vaginal. La porción superior, formada por el conducto de Wolf, ¿cierto? Y la parte inferior va a formar por el tubérculo urogenital. ¿Está claro? Entonces, a veces hay ciertas alteraciones. Miren acá tenemos el tubérculo urogenital, poco a poco se va elongando, va a formar al final la vagina. Existen ciertas malformaciones. ¿Qué sucede cuando, recuerden que venía el conducto paramesonéfico, venía con el otro? ¿Qué pasa si no se llegan a juntar? Pues no se llegan a juntar, van a formar el útero bicorne o útero doble, útero didelfo. A veces lo más común es que existe una pequeña dilatación en la parte superior, y es lo que se denomina útero arqueado.
a veces puede haber, no se ha pegado adecuadamente, va a formar el útero bicorne, a veces hay agenesia, no se llega a unir con el otro, a veces puede haber atresia vaginal, porque no se ha dilatado muy bien el tubérculo genital. Genitales externos indiferenciados. Genitales, estamos hablando de genitales externos, ya no internos. En la tercera semana, las células mesenquimales, recuerden mesénquima, aparato genitourinario, que se originan ¿dónde? Cerca, en la línea primitiva, cerca de la membrana cloacal, forman pliegues cloacales, que van a formar el tubérculo genital, va a formar los pliegues cloacales que van a formar en la parte inferior unos repliegues. El tubérculo genital en la parte superior se une y existe también hacia los lados que se unen estos pliegues, uretrales, estamos hablando de uretra. Ya estamos, ¿qué es la uretra? La uretra es el conducto que lleva la orina al exterior. Entonces acá, si este tubérculo genital se crece por la presencia de la testosterona, entonces, o de andrógenos también, va a formar lo que se denomina el glande. En el caso de la mujer, ¿qué va a formar? El clítoris. Estos pliegues cloacales en los varones, al final, ¿qué va a formar? Las bolsas escrotales. ¿Y en las damas qué va a formar? En las damas forman los labios menores. Pero acá existen unas prominencias a los lados, unas prominencias genitales. En las damas van a formar los labios mayores. Entonces acá tenemos como poco va a haber la diferencia entre ambos. Es prácticamente los genitales, se puede decir genitales externos indiferenciados. Vamos a tener la membrana cloacal que va a tener el tubérculo genital, membrana urogenital, hay unos pliegues y poco a poco van a formar las bolsas escrotales. En las damas van a formar los labios menores, labios mayores. Genitales externos, acá tenemos, miren, acá tenemos, miren, poco a poco, el tubérculo, poco a poco, cómo va a ir dilatándose. Acá tenemos las bolsas escrotales, al final van a cerrar. Estas bolsas puede haber alteraciones. Al final, estas bolsas no están en contacto, en un inicio no están en contacto con la porción dilatada que se denomina el glande. Pero ¿qué sucede si no se juntan estas crestas urogenitales? Queda una abertura. En ese caso se denomina, pueden formar las hipospadias. Entonces acá tenemos, miren, las hipospadias, aberturas. En las damas, hemos dicho que miren poco a poco cómo se va a ir formando los labios mayores, labios menores. En la porción externa está separada por el himen, pero normalmente debe haber una abertura, normalmente. ¿Qué sucede si no hay abertura? ¿Qué va a pasar? Recuerden, toda la secreción de la menstruación tiene que eliminarse al exterior, no coagula. Entonces, ¿qué pasa si no este himen, ¿a dónde va a ir? Al aparato genital. No estamos hablando de aparato urinario en las damas. Entonces, está cerrado el aparato genital. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la menstruación se sigue acumulando, entonces va a haber dilatación. ¿Qué va a pasar? Está embarazada. ¿Pero qué sucede? Es un himen perforado, ¿no? Entonces, se opera, se hace un pequeño bordecito y va a salir todo esta alteración. Pero a veces hay alteraciones. Ciertas alteraciones por la presencia, a veces recuerden que hay factores, hay inductores que van a llevar a la formación adecuada, o masculina o femenina. A veces no hay el estímulo adecuado, entonces puede haber ciertas alteraciones en la formación. Por ejemplo, acá tenemos el síndrome de Klinefelter, por ustedes creo que tienen hecho genética, ¿no es cierto? Entonces, XX, y en el cual hay un desarrollo inadecuado en los genitales externos. Igualmente tenemos, mira, el ginecomastia, puede dar leche, podrá dar leche. Miren, si hacemos un corte,
Pues nada, no, ¿por qué? Porque no hay las hormonas, la prolactina, la lactogénica, ¿cierto? El síndrome de Turner también hay ciertas alteraciones sexuales. Acá los pezones son invertidos, acá viene el síndrome de Turner. Acá hay otros problemas, hay alteraciones. Miren, pseudo-hermafrodita masculino. No se ha formado el escroto adecuado. Aparentemente, miren, da la sensación de ser ¿qué? Los labios mayores, los menores. No hay un crecimiento del falo, por lo tanto lo tratamos como ¿qué? Va creciendo, o al revés, estos casos, al revés. El problema es cuando llega la adolescencia, en el caso de las damas, hay hipertrofia del clítoris. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente a los 2 meses, a veces recuerden los genitales ambiguos, ¿no es cierto? El sexo indefinido. A veces el clítoris crece más que el órgano, que el falo, crece en unos inicios, entonces varón, pero es un falso, por las ecografías es falso. Entonces hay ciertas alteraciones. Acá hay también el pseudo-hermafroditismo femenino, es una dama. Esto sí, habla de las anteriores Olimpiadas Mundiales. Esta, mire, dama, pero mire la formación tiene genitales externos femeninos, campeona mundial de 800 metros. Pero todo el mundo ve esa masa muscular, tomaron ciertos dopajes de hormonas y se dieron cuenta que tenía más masculinos. Hay la feminización testicular. Esta es una dama, pero tiene testículos internos. No ha habido un descenso anormal, no ha habido descenso. Pero son damas que tienen todo, que tienen los genitales, pero no ha habido descenso de los testículos. El descenso de los testículos, recuerden que acá, de un inicio hasta las gónadas, van a estar pegados por un mesenterio urogenital. Entonces, a partir de ese mesenterio urogenital, se van a formar unas formaciones especiales que se denomina el gobernáculo de testis, y se produce un proceso vaginal que poco a poco va a permitir que haya descenso de los testículos. Van a ir a llegar a las bolsas escrotales por un anillo inguinal. Al final van a formarse todas las estructuras adecuadas de los testículos. Pero a veces pues no hay descenso. Cuando no hay descenso de los testículos, eso se denomina diptorquía. Cuando una persona nace, uno de los exámenes que se hace para ver, tiene que palparse los testículos, ya deben estar. Si no hay, de repente está cerca de las bolsas escrotales, se tienen que hacer masajes para que bajen. O si no, tienen que esperarse 2 o 3 años. Pero si no desciende, ¿qué va a pasar? Si lo dejamos en la cavidad abdominal, la mucha temperatura lesiona la función gametogénica. Entonces no va a haber producción de gametos. Entonces se vuelve estéril. Entonces a los 8 años, antes de que empiece la adolescencia, tenemos que hacer que desciendan los testículos por vía quirúrgica. Miren acá, aparentemente lo que les he dicho. Miren, no ha habido un desarrollo adecuado de las bolsas escrotales, no hay un buen crecimiento de las porciones externas, por lo tanto, nos quedamos.
todo ayer.